Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Una vez más vamos a comenzar leyendo en el versículo 23, simplemente para proveer el contexto para aquellos que no han estado aquí a lo largo de esta serie. Para aquellos que nos visitan, hemos estado haciendo una serie sobre el Sermón del Monte y comenzamos ahí en Mateo capítulo 5, pero hemos estado leyendo desde Mateo 4:23 y nos hemos estado parando en el verso que ha de ser expuesto en ese día. Para el día de hoy vamos a estar exponiendo el verso 8 de Mateo 5, pero vamos a comenzar leyendo en Mateo 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y aquí viene el texto de hoy: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Padre, gracias te damos por la palabra escrita y por la palabra vivida en la persona de Jesús. Sé con nosotros en esta mañana y mira, Dios, que hay personas. Yo creo que aquí hay personas que tú has traído en esta mañana para abrir los ojos por medio de tu palabra y darle salvación. Yo quiero pedirte que tu Espíritu pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Si tú eres uno de esos a quien Dios trajo para darte salvación, en la medida en que la palabra sea predicada, tú la entenderás, te hará sentido, producirá convicción y producirá en ti un deseo de arrepentimiento. Y tú lo sabrás. Yo no sé quién tú eres, pero tú lo sabrías, porque el Espíritu te lo hará saber. Gracias, Dios, por el trabajo que tú vas a hacer en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Una vez más, Cristo venía predicándole a las multitudes. Si tú prestas atención al texto inicial, te das cuenta que Cristo iba a ellos con una intención y ellos venían a Cristo con una intención distinta. Cristo iba predicando las buenas nuevas del reino, esa era su función, su meta, pero ellos le traían a Jesús los que estaban enfermos y endemoniados y epilépticos y con todo tipo de dolencia. La dificultad, la dolencia física, humana, es la que frecuentemente Dios ha usado para traer al hombre, porque muchas veces de otra manera nosotros no vendríamos. Cristo está predicando, pero ellos vienen a ser sanados y Cristo los recibe. Es como si Cristo validara la necesidad física que ellos tenían, los recibe y los sana, los sanaba, dice el texto, pero al mismo tiempo llegó a alimentar la necesidad humana más profunda que tenemos, la necesidad de su palabra. Y Cristo subió al monte y como ustedes han estado aquí, la mayoría en esta serie, Él comenzó a predicarle las bienaventuranzas. Y hoy tenemos por delante la número 6, que es la bienaventuranza que la mayoría de los teólogos entiende es la más sublime, la más excelsa, quizá la que más lejos pudiera estar de nosotros. Muchos piensan que una generación tiene como 40 años. Yo no voy a entrar en el argumento, pero de ser así, 50 generaciones de teólogos más o menos han pasado desde que estas bienaventuranzas se predicaron
Y cada generación de teólogos ha estado de acuerdo que con toda probabilidad esta es la bienaventuranza más difícil de alcanzar. Porque nos está hablando de que nosotros necesitamos para ver a Dios un corazón puro, un corazón limpio. ¿Y quién de nosotros en este lugar, en toda la tierra, ha tenido un corazón completamente puro? Pero eso es algo que antes del capítulo 5 de Mateo cerrar, Cristo va a repetir con otras palabras. Porque en el versículo 48 de este mismo texto, Cristo nos dice: sed vosotros santos como vuestro Padre Celestial, o sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién es perfecto en este lugar? Pero Dios ha insistido en eso desde el Antiguo Testamento. Él no ha cambiado su estándar. Cuando David escribe el Salmo 24, David escribe algo similar en el versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Quién tiene manos limpias? ¿Quién tiene corazón absolutamente puro para ascender al monte del Señor, a la presencia del Señor? Ninguno de nosotros. Pero Dios no ha variado su estándar y Él piensa variarlo tampoco. Ahora nuestro problema es aún peor, porque no es solamente lo alto y lo distante que está ese estándar, es lo bajo que está el corazón, que se supone que debe ser puro, porque Jeremías una vez más nos recuerda en 17:9 que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? No es solamente el estándar que está alto, es el corazón que está bajo y el abismo es mucho mayor. Y eso complica nuestra existencia. Y sin embargo, Dios insiste que nadie le verá si no tiene un corazón puro. Jeremías nos está revelando no solamente que hay maldad en mi corazón, sino que la maldad que existe en mi corazón me engaña. Y es por eso entonces que este autor decía que el juicio humano es muy superficial y en el mejor de los casos inadecuado. Porque el corazón nos traiciona. El corazón nos engaña y nos creemos las mentiras de nuestros corazones. Yo quiero en esta mañana tomar 3 palabras del texto de Mateo 5:8, de esa bienaventuranza, y abrazar o amarrar todo mi mensaje alrededor de esas 3 palabras. Corazón, ¿qué es? Número 2, limpio, ¿cómo luce o en qué consiste? Y número 3, verán a Dios, verán cómo, cuándo, cómo lo veo, cómo ocurre. Tomemos la primera palabra, corazón. En el idioma original es cardia, con K. Usted conoce esa palabra porque usted ha oído de cardiólogos. Es de ahí que viene. Usted ha oído de electrocardiogramas. Es de esa palabra en el original que viene. Se refiere al órgano físico, pero en este caso y en la mayoría de los casos del Nuevo Testamento, esta palabra cardia no hace referencia al órgano físico que bombea la sangre, sino al interior del hombre. ¿Cuál parte del interior del hombre? Bueno, a veces se refiere a su intelecto, a veces se refiere a sus emociones, a veces se refiere a su voluntad. De manera ahora que Dios me está hablando que aquellos que son bendecidos, bienaventurados, son aquellos que han pasado por una limpieza de corazón que tiene que ver con su mente, que tiene que ver con su voluntad,
que tiene que ver con sus emociones, que tiene que ver con sus intenciones, que tiene que ver con su conciencia. Y lamentablemente cada una de las facultades del hombre ha sido teñida por el pecado, ha sido embarrada por el pecado, y nosotros tenemos entonces la famosa depravación total de la totalidad de la raza humana. Y Dios dice, eso es verdad, y todavía mi estándar sigue siendo verdad. Bienaventurados solo los de limpio corazón. Y eso tiene que ver entonces con toda la personalidad del hombre. Todo lo que tiene que ver conmigo está implicado en esto. Y todo eso ha sido dañado por el pecado que está en mí. Mi problema con Dios no son mis acciones, hermanos. Ojalá fueran mis acciones. A mí me iría mucho mejor. Y a ti también. Porque podemos poner una mejor cara y una mejor conducta con la cual pudiéramos pasar el examen. Mi problema con Dios no está a nivel de la acción, es del corazón. Cuando Dios dice en 1 Samuel 16:7 que Dios no mira lo externo del hombre, sino que Dios mira el corazón. ¿Cuántas veces tú has oído esa frase? ¿Cuántas veces tú has pronunciado esa frase? Y para serte honesto delante de Dios, y no me deja mentir, cuando yo la escucho yo no digo nada, pero en mi interior yo vuelvo y me digo, ese es mi problema. Nosotros usamos la frase a nuestro favor, no es a nuestro favor esa frase. Cada acción mía, por mala que luzca, mi corazón es peor. Y por buena que luzca, mi corazón es peor que lo bueno de mi acción. Ese es donde está mi problema. En el corazón. ¿No te ha pasado a ti? ¿Tú te has fijado en ocasiones? ¿Tú estás adorando y los pensamientos que te entran a la mente? ¿No te ha pasado que tú estás orando y una cosa como de ultratumba satánica te entra a la mente y tú dices, ¿de dónde vino eso? ¿Tú te has dado cuenta a veces leyendo la palabra lo que entra a tu corazón? Ese es el problema. El problema del hombre es el corazón del hombre. El corazón del problema es el corazón del hombre. Esa es la realidad. Decía este teólogo del pasado que el corazón es capaz de las más grandes contradicciones al mismo tiempo. De ser caliente y frío a la vez. Tú llegas a la iglesia, estás peleando con tu esposa, estás peleando con el niño, te encuentras con el pastor. Hola pastor, ¿cómo está? Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Aquí bendecido, varón. ¿Qué corazón? Eso es exactamente lo que Dios dice en su palabra en el libro de Santiago. Dios dice, yo tengo una acusación con el hombre. Y es que con los labios que el hombre me bendice, con esos labios él se voltea y maldice al hombre que lleva mi imagen. Él bendice mi nombre que representa mi imagen y él se va a dar la vuelta con los mismos labios y maldice al hombre portador de mi imagen. Ah, mi corazón. Y el tuyo también. Y pensar ahora que para tener comunión con Dios yo necesito ser limpio de corazón. Que no puede haber falsedad, que no puede haber doblez, que no puede haber pensamiento contaminado. Eso es deprimente. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No será el chapulín, porque él tiene el mismo problema que tú y que yo, a nivel de su corazón. Y entonces, ¿cuál es la solución? Hablamos de eso más tarde. Hablemos de mi segunda palabra ahora, que es la palabra limpio. Limpio de corazón.
¿Qué significa? Es la palabra kataros. Usted conoce algunas palabras en español, o por lo menos unas que provienen de esa palabra, catarsis, que tiene que ver con limpieza del intestino. Se sufre una catarsis, se limpió. O usted está cargado de emociones, está cargado de pecados a veces, va a hablar con alguien y usted se descarga y dice, wow, eso fue como una catarsis. Bueno, esa es la palabra de donde viene kataros. Es una palabra que en el pasado era usada para hablar de una ropa que estaba sucia y la habían limpiado. O era usada para hablar del grano que había sido limpiado completamente de la paja. O era usado para aplicárselo a un hombre que estaba libre de todos sus compromisos, no tenía deudas, ningunas. Tenía todos sus impuestos al día, tenía todas sus deudas al día. Se decía de ese hombre entonces que había sufrido una catarsis. Y ahora Dios dice, para acercarte a mí, tú necesitas haber sufrido una catarsis espiritual donde no quede ninguna paja espiritual. Donde no quede ninguna de esas cosas que contaminaban tu corazón. Y que no te queden deudas pendientes con Dios. ¿Y entonces? Porque tú y yo no estamos en esas condiciones. ¿Y entonces qué hacemos? Para empeorar las cosas. Dios es santo. Su justicia es santa. Su justicia no puede ser violada. Dios dice que Él no va a dejar al culpable no lo va a pasar por alto su culpabilidad. Impune, esa era la palabra que andaba buscando, no dejará al culpable impune. Y por otro lado, porque Él nos ha elegido y somos sus hijos, no quería condenar el pecado en nuestras vidas por el resto de la eternidad. Y había una sola solución. Envío a mi único hijo a la cruz, descargo sobre él todo el peso de la justicia, cumplo mi justicia, satisfago mi justicia, cumplo con mi santidad, cumplo con mi ley y al mismo tiempo puedo bendecir a mis hijos. Y cuando Cristo fue y murió una muerte que yo no podía morir después de haber vivido una vida que yo no podía vivir, Él recibe el peso de toda la carga de la justicia de Dios y temporalmente Dios Padre le permite sentir lo que aquellos que entran a la eternidad sin Él sentirán por toda la eternidad cuando Cristo dice, Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la sensación de abandono, de la no existencia de Dios, de oscuridad completa que cayó sobre el mundo. Esa es la representación del infierno de aquellos que entran a esa eternidad sin haber sufrido catarsis de corazón. ¡Wow! Y el día que Cristo hizo eso, en mi favor, y el día que yo vine delante de Él, entonces ahora yo sufro una pureza posicional, de posición, donde Dios, por los méritos de Cristo y el lavado del sucio espiritual en mi corazón, llevado a cabo por medio de la sangre derramada, Él me coloca en una posición el día en que yo le entrego mi vida y me declara perfecto sin yo serlo. Y me ve ahora como limpio de corazón sin yo serlo, posicionalmente solamente.
Si no me crees, déjame leértelo de la palabra de Dios en Hebreos 10:4, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una ofrenda para siempre los hizo, tiempo pasado, perfectos. 2 capítulos más adelante, Hebreos 12, 22 y 23. Él comienza hablando en el 22 de que vosotros os habéis acercado a Sión, al monte Sión, a Jerusalén. Pero luego dice en el 23, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, escucha, hechos ya perfectos. Posicionalmente. Esa es la perfección que me permite entrar al reino de los cielos. No es una perfección que yo puedo ganarme. No es una perfección que yo puedo obtener. Es una perfección que me tiene que ser imputada, me tiene que ser entregada, me tiene que ser añadida, me tiene que ser atribuida, porque yo no me la puedo ganar. Y ahora Dios posicionalmente me ve como limpio de corazón. Pero ahora, a partir de ese momento, Dios espera que esa santidad perfecta, ganada por Cristo a mi favor, vivida por Cristo a mi favor, entregada a mi vida, que yo la cuide con temor y temblor, para que yo la pueda honrar. Yo no puedo vivirla, yo no puedo beber de la copa que Cristo bebió. Eso era lo que Pedro entendía, él podía hacer, y Cristo le dice, Pedro, ¿puedes tú beber de la copa que yo voy a beber? Me imagino a Pedro pensando, sí, 7 veces yo la puedo beber. No, Pedro, tú no sabes de qué yo estoy hablando. Tú no puedes beber de esa copa. Entonces Dios no espera que yo pueda vivir una vida perfecta, porque para eso vino Cristo. Sin embargo, Dios sí espera que yo pueda vivir una vida de integridad, que no es perfección, que honre la santidad perfecta que me entregaron y que la cuide con temor y temblor. Y hay cosas entonces donde áreas, ya ahora hablando de mi vida práctica, para hablar ahora de la pureza de práctica, la otra fue pureza posicional, ahora la pureza de práctica, hay cosas en mi vida cotidiana donde Dios espera pureza. Por ejemplo, en áreas no negociables de doctrina, Dios espera pureza. Dios no quiere contaminación de la salvación por medio de obras cuando ha sido ganada por gracia a través de la fe. Eso no se puede contaminar. Dios no espera contaminación del único y verdadero Dios con ídolos intermediarios entre Dios y el hombre. Él espera, y eso es factible, que ahí haya pureza doctrinal. Dios espera que yo no contamine esa área doctrinal de la cual Pablo le habla a Timoteo. Le dice, Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Manténla limpia. Timoteo, no predique una cosa que no practicas. No prediques una cosa que no amas. No prediques una cosa que no puedes vivir. Dios espera en mi vida de matrimonio pureza. Dios espera no solamente que yo respete mi matrimonio, Dios espera que el hombre respete la santidad del matrimonio, como José, soltero, respetó la santidad cuando la esposa de Potifar no supo respetar la santidad del matrimonio. José, como soltero, supo hacerlo. Dios espera, y eso es posible, pureza, fidelidad en nuestros matrimonios. Como forma de guardar con temor y temblor lo que me han entregado, que es una santidad perfecta que yo no me podía ganar, Dios espera también pureza en mis palabras. Que lo que yo prometo
yo cumpla. Que yo no diga una cosa y haga otra. Que yo no sea un hombre o una mujer de doble palabra. Que lo que yo digo tenga congruencia con lo que hago. Dios espera una vida de integridad en mis acciones. El profeta Daniel se confiesa pecador. Yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Sin embargo, Daniel sabe que él tiene pecado en su corazón, pero el veredicto del cielo es que Daniel era un hombre de integridad. Daniel fue inspeccionado, escrutinizado por 120 inspectores que levantaron cada papel que se podía levantar de su vida y no encontraron absolutamente nada de qué acusarle. No era un hombre perfecto, pero era un hombre íntegro. Integridad no es perfección. Dios espera integridad. Dios espera integridad en mis finanzas, en la administración y en la mayordomía de lo que tengo. Dios espera que yo esté al día. Recuerda que la palabra kataros era aplicada a una persona que no tenía deudas pendientes. Dios espera que yo cumpla con mi deber en mis deudas, con el gobierno, con personas, con instituciones y con Dios. Que yo esté al día con mi diezmo. Dios espera eso. Decía este autor de apellido Tasker que la limpieza de corazón nos libera de la tiranía del yo dividido. Una ilustración. Tengo que pagar mi diezmo, pero y entonces, y estas vacaciones del mes que viene, ¿cómo lo hago? Eso es un yo dividido. Quizá es cómo no la hago, cómo no la tengo. Porque yo tengo compromisos con Dios primero. Hay cosas del corazón que Dios quiere que yo me vaya limpiando, y tú lo verás al final, ya en la conclusión, a partir de la misma palabra de Dios, cómo Él espera que yo vaya haciendo eso. Porque hay cosas que contaminan mi corazón que pueden ir saliendo. Ejemplo, un corazón egoísta, celoso, avaro, eso puede ir saliendo y puede salir. Lujurioso, divisivo, no todo el mundo es divisivo. Eso puede salir. Rebelde, no todo el mundo es así. Porfiado, desafiante, insensible, chismoso, no todo el mundo es chismoso. Esas cosas pueden salir. Bueno, quizás de vez en cuando vuelve y el corazón nos traiciona. Yo no quiero ser dogmático aquí, pero Dios espera que mi cuido con temor y temblor de la salvación sin mancha que Él me ha entregado, yo me vaya liberando de esas cosas. De tal manera que ahora Dios pueda decir, yo tengo otro hijo que camina en integridad. Decía alguien que la integridad requiere tres cosas. Primero, discernimiento de lo que es bueno o es malo. Eso se hace con mi mente. Número 2, el actuar de acuerdo a lo discernido. Eso se hace con mi voluntad. Y número 3, que una vez yo he discernido lo bueno o lo malo y actúe de acuerdo con lo bueno, que ahora yo me pueda identificar públicamente con eso que yo creo a cualquier costo. Porque muchas veces creemos cosas que defendemos tan vehementemente aquí en la iglesia o cuando estamos con hermanos cristianos y nos vamos al mundo secular y no las defendemos. Eso no es íntegro. Ahí hay una dualidad. No se requiere ser perfectos para hacer eso. Simplemente íntegro. Daniel fue un hombre que él en lo privado y en lo público fue el mismo hombre.
Cuando la prohibición vino para que no se pudiera orar, que no fuera esta estatua, Daniel hizo con las ventanas abiertas. Pudo haberse metido en su closet, pero él dijo, no, la integridad demanda que yo me arrodille en el mismo lugar con las ventanas abiertas, como yo lo hago siempre, y si me ven, me vieron. No se requiere ser perfecto para hacer eso. Dios espera que yo me vaya limpiando de las dobleces, como una forma de honrar algo tan hermoso, tan especial, a tan alto precio que ha sido comprado. Dios sabe que el ejercicio de mi voluntad siempre va precedido por una intención de mi mente. No hay nada que yo haga nunca que no haya sido pensado primero. Cuando a veces hemos dicho algo y decimos, ay, yo no quise decir eso, yo quise decir eso. Es más íntegro si digo, ay, no debía haberlo dicho, perdóname. Muy bien. Se me trabó la lengua, pero ¿cómo es que se traba la lengua? En pensamientos míos que se chocaron y yo estaba tratando de organizarlo, de retener alguno y se me trabó la lengua y se fue. Pero estaban en mí. La lengua me delató. Y eso que estaba en mí, cuando Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la lengua, eso es verdad que estaba ahí, pero al mes de yo nacido eso no estaba ahí, yo lo dejé entrar. Estaba la naturaleza carnal y pecadora, pero eso que yo cultivé, yo lo dejé entrar a lo largo del camino. Y yo necesito ahora una catarsis de eso que yo fui dejando entrar y fui cultivando en mi mente. Tú y yo la necesitamos. Y como tal como el hombre piensa en su corazón, así es él. De esa misma manera como él piensa, él es, y como él es, él actúa. El apóstol Pablo, tratando de ayudarnos y por inspiración del Espíritu Santo, comienza a enseñarnos cómo yo puedo hacer uso de una estrategia que vaya limpiando mi mente, que eventualmente va a hacer que yo limpie mi vida. Pero yo tengo que comenzar por mi mente. Filipenses 4:8, usted conoce el texto, pero yo quiero explicárselo un poco. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Piensa por un momento, porque ese solo versículo es un arma poderosa para yo ir limpiando mi mente, y al limpiar mi mente, limpiaré mis acciones. Hay cosas en las que tú y yo no debemos pensar o meditar, pasar tiempo, gastar fuerza o energía. El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, dice, déjame darte una idea en qué tú debes gastar tu tiempo, tu energía mental. Si algo es verdadero, piensa en eso. Si es veraz, si es verdad, vamos a tomar ese solo principio. ¿Qué es verdad? Aquello que se corresponde con la realidad. Ese solo principio va a evitar que yo haga muchas especulaciones. ¿Sí o no? Porque Dios ha estado hablando a mi vida de esa manera. Ojalá mi esposa estuviera aquí, estuvo en el primer culto ya, pero ella podría dar testimonio de que con cuánta frecuencia ella me escucha a mí mismo decir en nuestras conversaciones, yo reconozco que eso es una especulación. Porque estoy tratando de aplicar Filipenses 4:8. Si yo no lo he visto, si yo no lo he oído, si yo no lo he leído, todavía no es realidad. Es una idea, es un concepto, es una especulación. Pero no piense mucho en eso porque todavía no es la verdad, lo verdadero, lo que corresponde a la realidad. Cuando oyes rumores, pueden ser ciertos, pero son distorsionados, no corresponden a lo verdadero, son rumores. Entonces, ¿cuándo puedo pensar en ellos? Cuando yo compruebe la veracidad y la exactitud de los mismos.
Por eso decía este escritor que el pensamiento humano es terrible, es muy superficial y en el mejor de los casos, es inadecuado. Totalmente inadecuado. Todo lo verdadero, todo lo digno, la palabra es semnos. Según Barclay, esto era una palabra que se aplicaba a los templos y a los dioses. Esta palabra fue escrita con palabras del mundo común y corriente, ordinario. Pero las palabras entraban a formar parte de la revelación ahora de Dios. Y cuando esa palabra es aplicada al hombre, ahora nos está diciendo, si aquello era algo que se aplicaba a los dioses, que se suponía debiera ser digno de estar en la presencia de los dioses, y ahora me la aplico a mí, se supone que mi vocabulario, mi hablar, debe ser algo también digno de la majestuosidad y santidad, no solamente la santidad de Dios, su majestuosidad. En otras palabras, Barclay dice, él comienza a eliminar de tu vocabulario cosas tan triviales, mundanales, temporales, que no tienen la dimensión de la majestuosidad de Dios. Porque eso no es digno de quien Él es. Es muy ínfimo, es trivial, no tiene el peso de Dios. No piensen en eso. Todo lo justo, dicayo, aquello que llena el estándar de Dios, aquello que ha sido medido por su palabra, llena el estándar, piensa en eso, medítalo. Pasa tiempo en eso, gasta energía. Todo lo puro. Ahora, Filipenses 4:8 y las bienaventuranzas concuerdan, porque bienaventurado es el de corazón puro, de limpio corazón. En inglés es usualmente traducido como pure heart, corazón puro. En español es corazón limpio, es la misma idea. Y ahora Pablo me dice en Filipenses que medite y piense en todo lo puro. Si mi mente piensa en todo lo puro, mi corazón va a estar conforme a eso que es todo lo puro. Y eso solo va a evitar una serie de imágenes, de palabras, de conversaciones que penetren a mi vida, con lo cual yo voy a comenzar a experimentar catarsis de mente. Porque aquello que sale por mi boca se le dio entrada primero. Usted conoce, algunos de ustedes conocen en inglés la frase garbage in, garbage out, basura para adentro, basura para afuera. Eso es exactamente como nosotros somos, como nosotros pensamos. Y si somos hoy tan cuidadosos de que no voy a comer esto porque me engorda, no voy a comer esto porque me sube el colesterol, necesito esto porque tiene vitamina E para la piel y vitamina D para los huesos y vitamina C para la gripe, y somos tan cuidadosos y leemos los ingredientes y el contenido, ¿por qué no somos igualmente cuidadosos de lo que permitimos entrar por los oídos, por los ojos y que contamina mi alma? Porque lo que entra por mi boca, lo más que puede hacer es contaminar mi intestino, que ya es un órgano contaminado, pero no mi alma. Regenerada, comprada a precio de sangre, lavada por la sangre de Cristo. Todo lo honorable, en inglés es traducida como lovely, esa expresión, y hace referencia a una conducta que es buena y apropiada en intención y en acción. Entonces ahora, aquello que me destruye a mí, no medites en eso. Aquello que destruye al otro, no medites en eso. No es buena en intención. Si lo llevas a cabo, no será buena en acción. Pero aún si no la llevas a cabo, no es buena en intención. Pablo nos dice, no pienses en eso, no medite en eso. Y finalmente lo resume todo y dice, si algo tiene alguna virtud, alguna excelencia, si algo es digno de elogio, de aplaudir, nosotros sabemos cuáles pensamientos, palabras, acciones no son dignas de elogios. Pablo dice, no piense en eso. No gaste tu tiempo, energía mental.
Este es un verso que desde hace un tiempo para acá ha estado haciendo catarsis de mi mente. Es muy bueno, es buenísimo, para eso está ahí. Nuestras mentes tienen que ser cuidadas, para que nuestro corazón sea cuidado, para que entonces de la abundancia de ese corazón que fue cuidado pueda hablar mi boca. Aquí está algo con lo cual yo puedo usar y limpiar mi mente, mi corazón, atesorándola aquí en mi corazón. Las literaturas escritas por hombres y mujeres de Dios, miles, millones quizás hoy en día a lo largo de 2000 años de historia, desde que Cristo murió, son excelente material de catarsis, trabajan como un jabón para mi mente, nos elevan, nos hacen pensar, nos dan una mayor dimensión, nos abren el lente para ver a Dios de una mejor manera, más grande, más santa, más pura. El tiempo se nos ha ido, tengo que ir cerrando. La tercera palabra que se me había quedado ya, verán. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, va a haber un momento cuando lo vamos a ver cara a cara como Él es. Pero Dios dice que solamente aquellos que han tenido el corazón limpio por la sangre de Cristo, el sacrificio ofrecido en la cruz, podrán tener ese privilegio. Esos serán los bienaventurados, solamente aquellos. Pero de este lado de la gloria hay una manera como nosotros pudiéramos contemplar a Dios con los ojos del corazón. En una ocasión, un hombre que venía de la idolatría del primer siglo le dice a Agustín, el teólogo Agustín se abraza de su ídolo y le dice: aquí está mi Dios, enséñame el tuyo. Y Agustín le dice: yo no te puedo enseñar a mi Dios, no porque Él no exista, sino porque tú no tienes ojos para verlo. Hay una manera como yo puedo contemplar de este lado de la gloria a Dios. Déjame ilustrarlo. En primer lugar, hay una forma de yo contemplar la imagen de Dios en esta revelación. Es la primera y mejor forma. Aquellos de puro corazón, de corazón limpio verdaderamente, que han cuidado su mente y su corazón versus los que no. Mira cuál es la diferencia. Leen un mismo texto y unos dicen: ese Dios sí es austero, ese Dios sí es serio, ese Dios sí es injusto. El otro lo lee con corazón y mente limpia ya y dice: wow, la verdad que la santidad de Dios y su benevolencia es increíble. Mira cómo toleró estos judíos 300 años. Hermanos, algunos de nosotros hemos dicho, ya siendo hijos de Dios: pastor, pero mire, eso como que no parece justo de Dios. Alguien pudiera decir que eso no es justo, pero ese alguien somos nosotros que lo estamos pensando. Pero cuando tu corazón está limpio, no, tú no ves a Dios de esa manera. Tú lo contemplas de otra manera, como Él es, justo en toda su dimensión, y santo y limpio. Tú puedes ver a Dios en su palabra, tú puedes ver a Dios cuando lleva una vida de integridad, cuando estás orando, en tus oraciones. No es una figura, pero hay una forma de tú contemplar su esencia, lo que Él es. El puritano Thomas Brooke decía que un hombre, una alma llena de gracia, podía contemplar a Dios a través de la nube más oscura y verlo sonriéndole. Pero lleno de gracia. Porque ese Dios lleno de gracia es como Él es. Y sonriente hacia nosotros es como Él es. Nosotros podemos contemplar a Dios en la naturaleza, de tal manera que cuando tú sales y ves un amanecer, cuando tú ves el cielo estrellado, cuando tú contemplas los cielos,
Te pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y tú no vas a tener que necesitar a alguien que va a decir, wow, tú te has fijado en tal cosa la naturaleza. La verdad que Dios es grande. Y tú decir, wow, yo no había pensado en eso. No, tú vas a pensar en eso. Tú eres el que va a estar usando tus dedos para decirle a otro, mira mi Dios, mira su gloria desplegada. Y continuamente tú lo vas a ver en su creación. Porque tus ojos han sido limpiados, tu corazón ha sido limpiado. Tú lo vas a ver en las acciones. Cuando alguien viene a ti, en alguna circunstancia, a orar por ti, o viene por alguna otra razón, tú vas a ver y vas a decir, ¿sabes qué? Gracias hermano, gracias hermana, Dios te envió. Tú vas a ver en esa persona un mensajero de Dios, vas a ver a Dios y luego su mensajero. Pero cuando el corazón no está limpio, muchas veces no pensamos que esa persona que ha sido enviada de Dios o por Dios. ¿Por qué? Porque mis ojos no lo pueden ver. Está contaminado. Mi pensamiento está contaminado. Tú puedes ver a Dios en medio de la multitud. Tú puedes escuchar su voz en medio de tantas voces. Yo he dicho en otras ocasiones, me da pena pensar que para algunos de nosotros solamente escuchamos la voz de Dios, esos 15 minutos, media hora o una hora de devocional que tenemos, y como que por las próximas 23 horas y media, 23 horas y 3/4, nos desconectamos y Dios está en su mundo y yo en el mío. No. Dios quiere hablarnos continuamente, vía diferentes formas que Él tiene. Yo no tengo que prescribírselas. Y lo puedes ver en acción, pero necesitas caminar en intimidad e integridad de corazón con Él. Déjame terminar, porque se nos ha hecho tarde. Oye lo que dice el apóstol Juan, porque va a llegar un momento en que lo vamos a ver como Él es. Y Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, segunda parte, y versículo 3, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora escucha, porque Juan va a terminar explicando por este solo versículo todo lo que yo vengo diciendo, de que a ti se te ha entregado y a mí también una santidad perfecta que yo debo cuidar con temor y temblor, y Juan lo está conectando de esta manera. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en el cual de verlo como Él es, todo el que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Cuando tengo la esperanza puesta en Él, yo tengo la esperanza puesta en el puro que murió por mí en la cruz, yo quiero purificarme. Juan dice, Él se purifica, Él hace lo que le toca hacer para limpiarse de tal manera que Él se pueda ir asemejando y acercando al único puro. Todo el que tiene, no algunos, todo el que tiene la esperanza puesta en Él se purifica. Con lo cual Juan pone un énfasis, no en que yo soy capaz de hacerlo por mí mismo, pero sí en el esfuerzo que yo tengo que hacer para que Dios lo logre en mí, porque hay una responsabilidad que es mía. De ahí la expresión que cuides tu salvación con temor y temblor. Es a mí que se me dice eso. Yo tengo esa responsabilidad. Y bienaventurados entonces los de limpio corazón, porque tenemos dos limpiezas. Una posicional, que nos garantiza la entrada al cielo, y todo el que entra al cielo le verá como Él es. Pero hay una limpieza de práctica de este lado de la gloria que permite que algunos de los hijos de Dios, puedan ver a Dios más grandemente, más claramente, más cercanamente, más bendecidamente que otros. Y es la limpieza práctica de vida que tiene que ver con mi corazón. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org.
En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.